Buenas, seguimos con la unidad 2 de la materia optativa 3, Introducción a .NET. Vemos unos flujos que nos indican que hay una entrada, se realiza un procesamiento y luego nos da una salida. Esa entrada puede ser por medio web, por medio de teclado, por medio de la voz, en los teléfonos smartphone, por ejemplo, y nos provee de una salida que puede ser impreso en pantalla o mismo algún sonido, alguna voz o simplemente en nuestro monitor, en nuestra pantalla. Esta entrada puede estar condicionada, de repente si cumple la condición, sigue el camino de darnos una salida, o bien si no, de repente puede ser que vuelva a la entrada. Esta entrada pasa por un procesamiento. Ese procesamiento puede incluir hacer una consulta de la base de datos, consumir de repente la biblioteca de clase o consumir algún servicio. Vemos también que el servicio está relacionado con la base de datos, entonces esto se podría entender como que yo puedo ingresar por la entrada un código de algún cliente, consulto por medio del servicio, el servicio consulta la base de datos y me da como salida los demás datos del cliente del cual yo ingresé el código. Vamos a ir un poco a la introducción de lo que es el lenguaje. .NET utiliza un solo runtime, un solo CLR y todo el lenguaje para .NET compila MSIL. Por lo tanto, prácticamente no hay diferencia de performance entre lo que es el Visual Basic.NET y lo que es C#. ¿Cuál lenguaje utilizar? Bueno, realmente eso tiene más que ver con lo que yo esté más familiarizado. De repente, si yo ya tengo un conocimiento previo a lo que es Java, C++, seguramente voy a estar mucho más familiarizado con lo que es el lenguaje C#. Si de repente yo tengo una experiencia previa ya con lo que es Visual Basic Script, entonces probablemente esté mucho más familiarizado con lo que es el Visual Basic.NET. Nada más se trata de eso. Ahora vamos a entrar a ver qué es una variable. Una variable es un espacio asignado en la memoria RAM que se puede utilizar en el código. ¿En qué situación se utiliza una variable? En el momento en el que yo necesite guardar un espacio de memoria para asignar algún valor. Las variables en .NET son declaradas en cualquier lugar del código, pero sí o sí todas deben tener un tipo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo declarar, si voy a utilizar en todo el programa, yo puedo declarar ya al inicio del programa, o bien si yo voy a utilizar en un bloque, no hace falta que yo esté inicializando al principio del programa. Nada más puedo inicializar en el lugar que voy a utilizar. Todas las variables deben tener un tipo. Yo debo poner de qué tipo es mi variable. Si es un tipo int, si es un tipo string, sí o sí debo poner el tipo de mi variable. El contenido de la variable tiene que estar siempre de acuerdo con su definición. Si yo declaré una variable tipo int, entonces voy a tener un error si le asigno como valor una cadena, por ejemplo. O si yo declaro una variable tipo string y le asigno un número que es de tipo int y no coincide con el tipo de dato que yo definí, entonces voy a tener errores antes de la compilación, errores de compilación. Vamos a pasar a lo que son las variables, declaración e inicialización. El tipo de variable precede al identificador. ¿Qué significa esto? Que yo primero tengo que poner qué tipo de variable es, como por ejemplo, int es el tipo de variable y el identificador es x, el nombre que yo le doy a esa variable. Otro ejemplo sería decimal, que es el tipo de variable y es mi identificador. Y así. Toda variable debe ser inicializada explícitamente antes de ser usada. En el ejemplo podemos ver que si yo declaro una variable tipo int que le llamo temp_balance y no le asigno un valor inicial, luego cuando yo quiero utilizar
me da un error porque yo no le di un valor inicial como por ejemplo 0 o el valor con el cual yo quiero inicializar esa variable. Nomenclatura. ¿Cómo declarar una variable? Existen algunas nomenclaturas como por ejemplo la notación húngara, pero eso realmente depende de la empresa o el lugar, el equipo de desarrollo con el que estamos trabajando. Es nada más para ponernos de acuerdo con ese grupo de trabajo. La húngara, por ejemplo, sigue un patrón de declarar, de ponerle el nombre de la variable, primero empezando con el tipo y luego dándole el nombre que sigue. Como por ejemplo, yo tengo un int y le llaman ahí in valor. El siguiente, por ejemplo, que es un string, le llama str texto. La facilidad proporcionada por esta nomenclatura ayuda en códigos muy extensos, pero realmente no influye mucho en la performance del programa. Es importante nada más adoptar un patrón, sobre todo para el trabajo en grupos numerosos, como decíamos, depende mucho del equipo de trabajo. Variables y alcance. Todas las variables tienen un tiempo de vida. Bueno, en el ejemplo podemos ver que declaramos una variable de tipo string que se llama fuera, otra variable de tipo string también que se llama temp, ya declaramos al inicio del programa. Luego, dentro del bloque if, si eso es verdadero y pasa ese bloque, ahí recién declaramos la siguiente variable, que es de tipo string y le llamamos dentro. Entonces su ciclo de vida es solamente dentro de esa porción de ese bloque de esta variable. Sin embargo, de las otras variables es desde que comienza el programa. Luego tenemos lo que es case sensitive. ¿Qué quiere decir esto? Que él distingue lo que es mayúscula o minúscula. Como vemos en el ejemplo, para él no es lo mismo console.writeLine, todo con minúscula, que empezar la C con mayúscula, el resto con minúscula. Como podemos observar, nos marca, cuando escribimos de la manera correcta, él nos marca en color celeste. Entonces él puede distinguir, para él es distinto cuando nosotros escribimos con mayúscula o minúscula. Dos variables, por ejemplo, podrán llamarse de igual forma y solo distinguir por su primera letra o alguna de ellas que sea mayúscula o minúscula. Eso se utiliza bastante en lo que es C#. Ahora vamos a ver un poco de cómo debemos, de la sintaxis, cómo debemos terminar la línea. En toda línea siempre en C# finaliza con un punto y coma, pero incluso podemos tener una sentencia de varias líneas en la que lo importante siempre es que termine con punto y coma. Como podemos ver en el ejemplo, declaramos una variable de tipo string que le asignamos una variable más la siguiente variable que se encuentra debajo, pero siempre finalizamos con punto y coma, entonces no tenemos error. Ahora vamos a ver los comentarios. Tenemos dos tipos de comentarios que podemos utilizar en lo que es el lenguaje C#. Tenemos el comentario simple, que podemos utilizar cuando queremos comentar una sola línea, que serían solamente dos barras invertidas, como podemos ver en el ejemplo. Luego tenemos el comentario que utilizamos para bloques de código más grandes, como por ejemplo es barra asterisco, dentro de todo eso ponemos lo que queremos comentar y termina otra vez asterisco barra. En C# utilizamos esto de repente cuando estamos en proceso de desarrollo y no queremos borrar el código, simplemente no queremos que se ejecute eso. Entonces, para ir probando y que no llame a esa porción de código, de repente comentamos, nada más comentamos eso. Esta última forma suele ser más cómoda de utilizar a la hora de ir debugueando, porque es posible, como les digo, evitar que ingrese a esa porción de código momentáneamente sin tener que eliminar definitivamente nuestro programa. Muchas gracias por su atención. Still see the face.